Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que han llegado aquí. Amén. Sean todos bendecidos y bendecidas. ¿Qué tal si te pones de pie ahí donde estás? Saludamos a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que se han conectado a través de la página del Centro de Discipulado Mundial, desde aquí, desde este rincón de la bella isla del Cordero, aquí en Humacao, Puerto Rico. Hoy un día extraordinario donde la ciudad está tomando decisiones. Hoy es un día donde la ciudad tiene que ejercer su derecho al voto, ¿no? Respecto al alcalde, a la alcaldía, el alcalde que vayan a elegir, confiando en el Señor que usted va a usar la prudencia, la cordura y ser sabios en esas decisiones que tomemos o que tomen, por lo menos los que viven en Humacao. Pero esta es, mis amados, un tiempo glorioso. Esta es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en él. Amén. ¿Cuántos lo creen? A Él hemos venido a rendirle culto. ¿Cuántos lo creen? Oh, Él es el dador de la vida. Él es la razón. Él es el motivo. Y mientras los ministros del altar van pasando por aquí inmediatamente, mis amados hermanos, las voces, porque ya los músicos están por aquí ubicaditos, se van acomodando. Quiero leerles lo que dice la palabra del Señor, porque de esto estaremos hablando en el mensaje de hoy. Se encuentra en el capítulo 1 de Colosenses. Este fin de semana estuvimos, ayer específicamente, en la hermana iglesia cristiana El Sendero de la Cruz en Atorrey. Y el pastor David Greco ha traído una palabra poderosa de revelación, de conocimiento, de ciencia. Pueden acceder a la página y buscar el retiro de ayer. El retiro de ayer, y usted puede conectarse con esa palabra poderosa que compartió el pastor David Greco. Y dice así: Cristo el Supremo. Quiero agradecer a la pastora Julie, que el pasado domingo estuvo aquí a cargo del mensaje. El equipo pastoral que estuvo ministrando, estuvieron en retiro. Los líderes en el inicio de la mañana. Ya estamos aquí de regreso, reincorporándonos en nuestros deberes y responsabilidades. Pero esta es la palabra que ha fluido, es la palabra que corrió desde el domingo en esta magna celebración de la experiencia de Pentecostés. Y la pastora Julie estuvo hablando de lo que fue esa experiencia y sus implicaciones. Hoy vamos a hablar de lo mismo, pero desde otra perspectiva. Entonces, el centro de todo es Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? El centro de todo. Mire lo que dice Pablo en la carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 23, la primera parte. Dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía desde antes que las cosas fueran creadas, y Él es supremo sobre toda la creación. Otra versión dice: primogénito de toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver en asuntos espirituales, ¿no? Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Otra versión dice: primogénito de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Escuche bien y preste atención, porque este es el hilo de lo que vamos a estar predicando, de lo que vamos a estar cantando. Él, el centro de todo. Él, la imagen visible del Dios invisible. Él,
quien contenía, quien era la plenitud de Dios en un cuerpo humano, en un cuerpo biológico, dice la palabra, a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas e hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, escribe Pablo. Pero si personalizamos esa carta, diríamos: nosotros que antes estábamos lejos de Dios y éramos enemigos de Dios, separados de Él por nuestros pensamientos pecaminosos y nuestras conductas y acciones. Pero ahora Él nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Escuche bien y preste atención. Jesús, Dios, el Dios invisible, Él es la imagen visible, pero en Él estamos nosotros también. Por lo tanto, ahí en su cuerpo, la plenitud de Dios, y nosotros injertados en Él, estábamos siendo reconciliados. Yo le pido al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida respecto a esto. Y dice Él, como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero esto es si estamos en Cristo. Esto es si permanecemos en Cristo. Dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. Mantenerse firme en ella. Por lo tanto, en esta mañana hemos venido a honrar y alabar el dulce nombre de Dios en Cristo Jesús. Estamos aquí para rendirle homenaje, adoración, alabanza, honra y gloria. Como dice el apóstol Pablo, tú y yo somos expresión de alabanza a su gloria. Y yo te pido en esta mañana que tú te unas en este cántico, declarando a Jesucristo el centro de tu vida, el centro de tu ser, el motivo principal, la razón de ser, el objetivo por el cual nosotros estamos aquí reunidos. Así que te invito que cantemos y adoremos al Señor, reconociendo su grandeza, su poderío, su señorío, su gobierno sobre nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, y cantamos al Cristo, el centro de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. El centro de todo eres Jesús. Acompáñanos en esta alabanza, hermanos. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. Sí, Señor. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús.
hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Adóralo en esta mañana, De iglesia. mi ser hasta el cielo. Dile, Señor, sé el centro de mi vida. No permitas que nada ni nadie ocupe tu lugar. Que seas tú dirigiendo cada paso de mi vida, Señor. De mi ser Te damos el primado en nuestras vidas en este día. En algún momento lo hemos colocado en un segundo lugar. Hoy te volvemos a dar el primado, Señor, porque tú eres todo para nosotros. El centro de tu iglesia sé Jesús. Sí, Señor. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Oh, cante su nombre, diga su nombre en esta mañana. Hay poder en su nombre, hay libertad en su nombre, hay sanidad, hay salvación en su nombre. Sí, Señor. Cristo, Cristo, oh, Cristo. Nombre Hay sobre todo poder en nombre. el nombre. Nombre sobre todo nombre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. No digas su nombre, iglesia. Cántalo fuerte en esta mañana. Porque en su nombre todo el mal queda disipado. Oh Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú.
el cielo. Cristo ser el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo ser el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo ser el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana. Él es el alfa y el omega. Él es soberano y Él hace como quiere. Y qué lindo cuando nosotros permitimos que Él sea el centro de nuestras vidas. Tal vez pueda ser que en algún momento de la vida inconscientemente, como decía ahorita, le coloquemos el segundo lugar, el tercero, el cuarto. Pero si nosotros volvemos a colocarle, permitir que Él tome el lugar que le corresponde, que debe ser el centro, el número uno en nuestra vida tiene que cambiar. Nuestros problemas no nos van a derrumbar. Así que siempre, siempre, siempre démosle el lugar que le corresponde a nuestro Señor y dejemos que Él sea el centro de nosotros, de nuestras vidas, de su iglesia. Amén. ¿Te lo cree, iglesia? Amén. Gracias, Señor. Continuemos adorando al Señor en esta hermosa mañana, porque Él es digno de toda honra, de toda alabanza. Gracias, Señor. Mi Cristo, No hay nadie como tú. mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Sí, Señor. Oh, adora ahí, iglesia. Dale una alabanza que salga de lo profundo de tu ser. Dice la Biblia que todo lo que respire alabe a Jehová. Como tú, toda mi vida. Hay tanto por lo cual darle gracias y adorar al quiero Señor. exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo,
el poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Canta la iglesia, cántalo en esta mañana. Montes caerán Eleva tu voz. y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da. Incomparables. Incomparables promesas me dan. Incomparables promesas me dan. Incomparables promesas me dan. Gracias, Señor. Gracias por tus Incomparables promesas me Gracias porque cumples tus dan. promesas. Incomparables promesas me dan. Incomparables promesas me dan, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Te Señor. adoramos, Señor. Y lo lindo de todo es que no solamente tiene incomparables promesas para nosotros, sino que siempre las cumple. Eso es lo lindo de nuestro Señor. ¿Cuántos creen que le servimos a un Dios vivo? ¿Cuántos creen que Jesucristo murió y resucitó? ¿Y cuántos creen que su Espíritu Santo se manifiesta en nosotros? Amén. Qué bonito, qué lindo saber esta verdad. Qué bonito saber que Jesucristo murió, resucitó, envió a su Espíritu Santo y un día volverá por cada uno de nosotros. Esa es nuestra fe, iglesia. Esa es nuestra fe. Y en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, que quieren tumbar esas bases bíblicas con las que hemos crecido, es importante mantenernos firmes en lo que creemos. Los jóvenes, los niños están siendo bombardeados por mentiras y el mundo está adoptando mentiras como si fuesen realidad. Y los que nos mantenemos en la verdad somos pisoteados.
cómo cambian las cosas. Pero es importante que sin importar el desprecio, sin importar lo que digan, sin importar la humillación, nosotros nos mantengamos firmes en lo que creemos. Porque esta verdad es la que nos va a salvar. Y esta verdad es la que va a salvar al mundo y la que va a traer de vuelta a todas esas mentes confundidas. Amén. Así que declara con nosotros y canta esta verdad para que te convenzas y recuerdes lo que creemos y puedas compartirlo al mundo entero, a tu familia, a tus vecinos, a ese hijo, a ese nieto que tal vez se alejó. Gracias, Señor. Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Dios
pueblo es uno. Creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos, en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esa es nuestra fe, iglesia. Esa es nuestra fe. El Señor hace rato me está poniendo en el corazón hacer un clamor por nuestros juveniles. Porque, como mencionaba al principio, ellos están siendo bombardeados. Y no sé, el Señor simplemente me ponía en el corazón orar por ellos. Así que cierre sus ojos y vamos a orar por la juventud y específicamente por nuestros juveniles. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias por esta mañana que nos has regalado, Padre Santo. En este momento queremos ponernos en la brecha, Señor, a favor de nuestra juventud, específicamente de nuestros juveniles, Padre Santo. Estos seres que tú amas, Padre Santo, y tal vez en su confusión, en esa búsqueda de saber quiénes son, Padre Santo, puedan confundirse, Señor Jesús. Pero yo te pido que seas tú cubriéndolo donde quiera que ellos estén, Padre Santo. Que seas tú revelándote a ellos como Padre, como amigo, Padre Santo, y que ellos puedan entender, Padre Santo, que tú tienes propósito con cada uno de ellos, Señor Jesús, que son amados, Padre Santo, que son hijos e hijas tuyos, Señor Jesús. Padre Santo, en esa búsqueda, en esa confusión que muchos de ellos puedan tener en su mente sobre quiénes son, ellos puedan tener bien claro quiénes son en ti, Padre Santo, que su identidad esté clara en ti, Padre Santo. Que ellos puedan crecer sabiendo que son hombres de bien, Padre Santo, hombres tuyos, mujeres tuyas, Señor Jesús, y que no importa lo que el mundo y lo que el enemigo quiera hacer con ellos a través de la música, Padre Santo, a través de lo que se está levantando, Padre Santo. No importa lo que el enemigo intente hacer, y aunque el enemigo quiera bombardearlos, Padre Santo, confundiendo su identidad y quiénes son en ti, Padre Santo, a través de estos músicos, a través de esta música que se está levantando, que está corrompiendo tus verdades, tus principios, Padre Santo. Padre Santo, que tú puedas revelarte a ellos y que ellos puedan tener un encuentro contigo y que su identidad esté clara en ti, Padre Santo. Clara en ti, que ellos sepan que son hombres, que son mujeres, que son hijos, que son hijas, Padre Santo. Que podamos restaurar y volver, que no comprometan, Padre Santo, esos valores con los que han crecido, Padre Santo. Ayúdalos a que esos valores y esos pilares se mantengan firmes a pesar del bullying, Padre Santo, de lo que puedan decir de ellos, Padre Santo, por mantenerse firmes, Padre Santo. Cúbrelos y que su fe no flaquee, Padre Santo. Gracias, Señor, cúbrelos y bendícelos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Te adoramos, Padre Santo. En este hermoso ambiente vamos a adorar al Señor a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Amén. Vamos a ofrendar y dar de eso, de lo que por gracia hemos recibido, con gozo. Amén. Es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia
fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Gracias, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel. Gracias, Señor. Incline su rostro, extienda su mano. Vamos a bendecir estas ofrendas. Padre, te damos gracias porque tu provisión siempre ha estado sobre nuestra familia y sobre esta casa. Señor, en agradecimiento hemos traído estas ofrendas y diezmos para que tú las bendigas y multipliques de manera que podamos continuar expandiendo este evangelio a los que aún no te conocen. Bendice aún a aquellos que no pudieron ofrendar y que tu gracia se derrame sobre ellos, sobre todos. Que seamos buenos administradores de lo que tú nos das, que nuestro corazón sea sensible al necesitado y seamos dignos representantes de tu Hijo Jesús aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya, adoramos al Señor. Vamos a esperar que los niños pasen inmediatamente a su reunión de niños. Los que están sentados por esta área pueden salir por aquí, los que están sentados por esta área por acá, los juveniles también pueden salir a su salón, que ya el personal está listo por ahí para recibirles. Amén, aleluya, adoramos al Señor y bendecimos su nombre. Queremos darle la más cordial bienvenida también a Gabriel Ortiz. Gabriel, Dios te bendiga mucho, Gabriel. Qué bueno tenerte aquí. Y si deseas reunirte con los juveniles, puedes hacerlo libre y voluntariamente, si deseas. Amén. Aleluya, gloria al Señor.
Mis amados, aquí estamos después de esta jornada, de esta pasada semana. Agradezco sus oraciones de cobertura en este compromiso que tuvimos allá en Ecuador. Fue un tiempo muy lindo, agotador, pero muy lindo y enriquecedor. Y las experiencias que vivimos fueron extraordinarias. Allí en este congreso de mujeres intercesoras, guerreras y toda la cosa. Ahí haciendo guerra. Y uno aprendiendo, ¿verdad? Ciertos lenguajes y costumbres. Es el primer viaje después de toda esta pandemia que habíamos postergado a causa de los cierres de las fronteras y de algunos lugares, y que ahora con estas aperturas, donde uno tiene que continuar siendo prudente, ¿no? En el momento del viaje, pero con estas aperturas nuevamente retomamos esa agenda que habíamos dejado quietecita ahí hasta que el Señor dijera. Así que se presentó esta oportunidad que, vuelvo y repito, estaba ya pautada de hace como 3 años, pero con todos estos eventos no se había podido dar, más allá de llevarlo a cabo como quiera a través de Zoom. El año pasado pudimos participar de estas conferencias, pero fue a través de la plataforma Zoom. Esta vez era a nivel presencial y fue una gran victoria. Interesantemente, estábamos compartiendo los principios porque el tema era transformados para su gloria. Ese era el tema del Congreso. Por lo tanto, allí llevamos los principios de la neuroteología cristiana en lo que es la transformación del creyente. Y fue interesante porque aunque el evento estaba orientado hacia mujeres, pero allí estaba toda la iglesia, la que dispuso las facilidades, que es la iglesia cuadrangular, en ese lugar allí en Quito, y una iglesia, la estructura bastante grande, y todos los que ministraban en el altar, músicos, voces, las cámaras, las transmisiones, sonido, todo era trabajado por los jóvenes. Había una representación grandísima de jóvenes, una iglesia llena de jóvenes. E interesantemente, los temas que pudimos compartir hacia las mujeres, la respuesta sorpresiva fue de los jóvenes. En el manejo de pensamientos, en el manejo de emociones, en modificación de conductas, jóvenes entendiendo esos principios y una respuesta de ellos muy receptiva a esos principios, y eran los que respondían al llamado de la administración. Así que Dios sabe todas las cosas. Éramos 3 recursos, así que si los otros 2 se dirigieron a las mujeres, y lo que a mí me tocó pues alcanzó la nueva generación. Y por eso daba gloria a Dios por la oración que Dios puso en hacer a Giovanni, a nuestro hermano Giovanni, porque ese es el peso mayor que uno carga, la próxima generación que se está levantando para continuar con esta misión. Y le di gracias al Señor porque quedamos conectados allí con varios de los líderes, de los jóvenes, la nuera de los pastores de esa iglesia, porque habían varios pastores, pero estoy hablando de la iglesia anfitriona. Una jovencita recién casadita, 24 años, y es psicóloga. Acaba de graduarse como psicóloga allá y escuchó de toda esta información, entre otros jóvenes más, así que le di toda la información online para que ellos se conectaran, porque están sumamente interesados en matricularse en la Universidad de Neuroteología Cristiana y agarrar estos principios y alimentar su conocimiento en el manejo de la palabra, que es lo fundamental. Y le di gracias al Señor, así que gracias por sus oraciones, se lograron los objetivos. Estuvimos allí llegamos jueves en la noche, viernes, sábado y domingo, ministrando los 2 cultos. Ya el lunes temprano veníamos de regreso con esta gran victoria para la gloria del Señor, iglesia. Así que agradezco profundamente sus oraciones, su cobertura. A mi esposo que estuvo aquí trayendo una plática para todos los líderes de la iglesia, todo el equipo pastoral que estuvo ministrando, a la pastora Julie que trajo la palabra también, y agradezco a toda la iglesia porque de eso se trata, mis amados hermanos. Aquí lo importante es que Dios esté presente. ¿Cuántos lo creen? Por medio de su Santo Espíritu. Y tomando
¿cómo es? Hilando la palabra del domingo en cuanto a la experiencia de Pentecostés. Quiero dirigirme inmediatamente a la palabra, luego al final damos los anuncios, pero quiero entrar inmediatamente a la palabra. Esa experiencia de Pentecostés que ya la pastora Julie predicó aquí, todo de lo que ocurrió en aquel lugar y de lo que se espera de nosotros los hijos de Dios en procurar, porque el objetivo principal es ser testigos. Amén. Esa fue la encomienda, ser testigos. Entonces quiero llevarlos en un corto recorrido por la palabra sobre lo que ya se había dicho sobre esa experiencia de Pentecostés, porque eso fue algo anunciado ya. Había sido un evento anunciado desde mucho antes. Pentecostés, la experiencia de Pentecostés, la experiencia que se vivió allí en el aposento alto. Solo a modo de repaso, lo que significa Pentecostés para los judíos y lo que significa para los cristianos. Y cuando hablo de cristianos, hablo de judíos y no judíos, todos los que han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Y los que no han creído en Él como el Mesías prometido, pues estamos hablando del pueblo judío, ¿no? Pentecostés para ellos es una festividad religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua. Esto es cuando ellos salieron de Egipto, Dios les habló a través de Moisés como el pueblo escogido con el pacto que Dios había hecho desde Abraham. Si usted busca la palabra va a encontrar desde el libro de Génesis. Pero este pacto Dios lo había hecho desde mucho antes, cuando el hombre pecó. Escuche bien, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, Dios los creó y tenía una relación y una comunión y comunicación con ese ser humano. Pero a causa de las decisiones que tomó esa primera pareja, quedaron separados de Dios. Y al quedar separados de Dios ya no había comunión, ya no había relación. Pero Dios hace un pacto con ellos. Y Dios en ese pacto que hace con ellos en Génesis 3:15, por si hay alguien nuevo y lo puede anotar y lo repasa, Génesis 3:15 habla de ese pacto. Es un pacto de redención, un pacto donde Él redimiría ¿a quién? A la raza humana representada en esa primera pareja. Ellos no eran judíos, ellos no eran griegos, ni eran pentecostales, ni eran bautistas. La primera pareja. Ahí Dios establece un pacto de redención para la humanidad que está representada en esa primera pareja. Luego del pecado inmediatamente encontramos un versículo que dice: y vio Dios que los pensamientos del hombre eran constantemente hacia el mal. Estoy haciendo un recorrido rapidito de la palabra. Así que dice que su inclinación interna desde sus pensamientos eran constantemente hacia el mal. Después de eso vemos el diluvio, donde Dios rescata a la familia de Noé y decide hacer juicio sobre toda aquella generación. Toda aquella generación desde Adán cuando pecó hasta el momento de Noé. Y luego con Noé confirma el pacto de redención y confirma el pacto en cuanto a esa relación que Dios quiere recuperar. Y vemos posteriormente en la historia que luego de eso continuaron hacia el mal, porque entonces quisieron hacer una torre por si Dios volvía a hacer un diluvio, pues que se salvaran, que es la famosa Torre de Babel. Y ahí Dios confundió las lenguas, los dispersó por todo lugar. Y luego de ese evento vemos que Dios escoge entonces a Abraham. Y Dios escoge a Abraham, que no era judío, que no era griego, que no era pentecostal, que no era bautista. Dios escoge a Abraham y hace un pacto con Abraham. En ese pacto está incluido la formación de una nación a través de la simiente de Abraham.
Isaac a Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Así que Dios hace un pacto con Abraham. Y cuando Dios hace ese pacto con Abraham y establece que sería a través de ese pueblo que él iba a formar a través de Abraham, donde él llevaría a cabo el cumplimiento de ese pacto. Siga la línea, pero ¿desde cuándo hizo el pacto? Desde Adán. Entonces le dice a Abraham, ese pacto lo voy a llevar a cabo a través de la nación que va a salir de ti. Yo le estoy acortando la historia, por supuesto. Y les dice, pero ese pueblo va a llegar a Egipto y allí van a ser esclavos por 400 años, pero yo los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra que yo les prometí. Y en eso consistía más o menos las instrucciones. Él dice, pero en ti, en este pacto que estoy haciendo contigo, yo voy a bendecir ese pueblo y todo el que bendiga ese pueblo será bendecido y todo el que maldiga ese pueblo pues entrará en maldición. Entonces Dios hace ese pacto con Abraham y de ahí surge lo que es la nación de Israel a través de Jacob. Entonces Dios forma la nación, llegan a Egipto como Dios le había advertido a Abraham y allí envió a Moisés para que los sacara de Egipto. Y cuando Moisés los saca de Egipto, que dice la palabra con brazo fuerte, Dios los sacó de allí de Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón se resistía en reconocer a ese único Dios. Entonces Dios envía las plagas, las famosas plagas, sale el pueblo de Egipto y Dios los cruza por el Mar Rojo, divide el mar. Pero Dios le había dicho sobre la última noche donde intervendría el ángel de la muerte, ahí surge lo que es la Pascua. Cuando surge la Pascua es donde Dios les dice, van a escoger un cordero que sea sin mancha, que sea sin defecto, que sea primogénito, lo van a sacrificar, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y Dios da las instrucciones de cómo se va a llevar a cabo esa Pascua, la primera Pascua. Ese sacrificio de ese cordero, las hierbas amargas y todo, está explicado ahí en la palabra del Señor, en Éxodo, usted lo puede encontrar ahí. El asunto es, mis amados, que se lleva a cabo esa primera Pascua y de ahí salen ellos al otro día y luego la ruta en el tiempo que cruzan el Mar Rojo y están al otro lado, a eso se refiere esta festividad que hasta el día de hoy todavía celebran los judíos que no han creído que Jesucristo era el Mesías prometido de Dios, 50 días después de la Pascua. Entonces, en que los judíos conmemoran el día en que salieron de Egipto y luego Moisés subió al monte y en el monte Sinaí recibió la ley. Entiéndase los 10 mandamientos. Por lo tanto, 50 días después de la Pascua, en el monte Sinaí, recibe Moisés la ley, los 10 mandamientos para darle al pueblo. Ese evento, dice la palabra del Señor, que en ese evento, y les quiero leer aquí, ¿qué ocurrió en ese evento? Dice, los judíos celebraban el Pentecostés 50 días después de la Pascua del Cordero para conmemorar el encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí. La entrega de la ley al pueblo de Israel que simbolizaba el nacimiento del judaísmo. Dice la palabra en Éxodo 19:18 y todo el capítulo 20 lo relata detalladamente. El monte Sinaí, escuche bien, estaba cubierto de humo en ese evento, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Siga la línea. Dios le está dando la ley a Moisés, donde nace el judaísmo, y dice que ese lugar se llenó de humo porque Jehová Dios descendió en forma de fuego. Observe los elementos. Dice,
Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. Ese es el relato del evento de Pentecostés que todavía el pueblo judío celebra hoy, 50 días después de la Pascua. Ahora bien, los cristianos que celebran el evento de Pentecostés, que es la experiencia de la que habló la pastora Julie el domingo pasado, una festividad religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua, entiéndase Semana Santa o la Semana Mayor, en que los cristianos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los que estaban en aquel aposento alto, orando según las instrucciones que se le había dado de parte de Jesús. Dice, la celebración de Pentecostés es referida en la Biblia por primera vez en Hechos de los Apóstoles, en el episodio dedicado a narrar el momento en que los apóstoles de Jesucristo y todos los que estaban con ellos en aquel lugar recibían los dones del Espíritu Santo después de la subida de Jesús al cielo. Dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Al cumplirse el día de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. ¿Dónde estaba el pueblo cuando ocurrió el evento de su Pentecostés? Todos reunidos en el monte, pero solamente Moisés subió. Ellos se quedaron en la falda de la montaña. Dice, de repente se produjo ¿qué? Un estruendo. ¿Qué ocurrió en el monte? Se sacudía violentamente. ¿Qué está ocurriendo aquí en Pentecostés en el aposento alto? Dice la palabra, un estruendo como viento que soplaba fuertemente. Llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Si usted lee el capítulo 20 completo de Éxodo, va a ver que el humo que se posentó sobre aquella montaña llenó todo el lugar, arropó todo el lugar. Dice, se llenaron todos del Espíritu Santo. Dice el versículo 3. Y vieron aparecer unas lenguas como llamarada que se dividía, posándose encima de cada uno de ellos. El evento del Sinaí, fuego descendió a aquel lugar. El evento del aposento alto, una bola de fuego que descendió y se dividió en muchas llamitas de fuego que se posaban sobre las cabezas de los que estaban allí. Esa es la celebración de nuestro Pentecostés. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Yo no voy a abundar en esa porción bíblica porque es lo que la pastora Julie trajo. Yo quiero hablarles de ese nuevo pacto que fue manifestado y ratificado, por decir algo, en el aposento alto. Así que síganme respecto a lo que dice la palabra del Señor. Les hablé que Dios vio que los pensamientos del hombre eran constantemente inclinados hacia el mal. Les hablé que entonces envió juicio a toda aquella generación y solo rescató a Noé con su familia. Y de aquella generación que continuó inclinado hacia el mal, dice la palabra que entonces escogió a Abraham e hizo un pacto con Abraham. Vemos que ya para ese tiempo viene Moisés como ese gran caudillo hebreo, ese gran libertador, saca al pueblo de Egipto, Dios le da los 10 mandamientos y luego comienza a formar la nación, a educar la nación. Y ahí es donde encontramos lo que los judíos hacen referencia, la ley de Moisés. La ley de Moisés, usted la va a ver redactada a través del libro de Levítico. Todas las especificaciones que Moisés comenzó a redactar, leyes de convivencia, leyes morales, leyes sociales, leyes civiles, que hoy en día son de referencia para nuestros tribunales.
que sirven de referencia a nuestra constitución. Por lo tanto, mis amados, vemos ahí a Dios formando ese pueblo, pero no había podido erradicar el mal. No porque no tuviera el poder para hacerlo, sino que simplemente todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Entonces vemos que Dios comienza a hablarle al pueblo a través de los profetas, primeramente a través de los jueces, a través de los profetas, a través del sacerdocio, que entonces Dios comienza a formar, hablándole al pueblo sobre todos estos asuntos. Y eso lo puede ver a través de todos los profetas. Pero hay uno específico que todavía venera fuertemente el pueblo de Israel y es Elías. Si hay dos personajes que el pueblo de Israel venera fuertemente es a Moisés y la ley dada de Moisés, porque esa es la referencia que ellos hacen, la ley de Moisés y el profeta Elías. No es que no veneren el resto de los profetas, pero Elías tiene mucho significado para ellos. Fue llevado en un torbellino, en medio de un torbellino fue levantado. Pero dice la palabra del Señor que en un momento dado de la historia, Elías confronta al pueblo, y esto es algo que yo les he mencionado a ustedes en otras ocasiones, solo estoy haciendo un repaso especialmente para los nuevos. Cuando va en este recorrido el pueblo de Israel, Elías es levantado como profeta y trae una palabra sobre el pueblo y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a tener las mentes divididas? ¿Hasta cuándo sus pensamientos van a estar inclinados hacia el mal? Si Jehová es el verdadero Dios, pues adoren a Jehová. Pero si el verdadero Dios es Baal, pues adoren a Baal. Pero ustedes no pueden estar sirviendo a dos señores. Ustedes no pueden estar adorando a Baal y adorando a Jehová, que era lo que estaba haciendo el pueblo. El pueblo de Dios, aquel pueblo que había reconocido a Jehová, pero ahora estaba inclinado a adorar otros dioses. Y Elías los confronta, incluso lleva a cabo algo que todavía hoy se cuenta, que es aquel desafío contra los profetas y sacerdotes de Baal. Y dice: si Dios, Jehová Dios, es el verdadero Dios, pues que descienda el fuego. Mientras los sacerdotes y todos aquellos pues clamaban a su Dios. Y ahí usted puede ver todo el relato de la palabra. En ese evento nuevamente baja fuego del cielo, queda demostrado que Jehová es el verdadero Dios. Pero lo que me ocupa es la expresión: ¿hasta cuándo van a tener las mentes divididas? ¿Hasta cuándo van a tener las mentes divididas? Esa parte me toca fuertemente como pastora en este tiempo que estamos viviendo. En el manejo de nuestros pensamientos, porque es ahí donde están nuestras creencias. Es ahí donde están nuestras evaluaciones, donde nos afirmamos, donde somos determinados en el manejo de los pensamientos. Entonces, mis amados, es percibir la misma pregunta hoy también. Pues dice la palabra del Señor que en el trato de Dios con este pueblo y en la confirmación de todos estos pactos, ahí surge el pacto de David, el que le llamamos el pacto de David, en señal de quién sería el que vendría a cumplir las promesas y los pactos que se les dieron durante toda la historia a este pueblo judío. Sería un descendiente de David. Ahora bien, mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 31, 31 al 33. Dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. El profeta está hablando porque había habido una división entre las tribus del norte y la del sur. Las del norte siguieron llamándose Israel y la del sur Judá. Entonces dice: haré un pacto con la nación, pero ese pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que yo los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero en este nuevo pacto haré con el pueblo de Israel
Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos, en sus mentes, y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Repito, ¿cuál fue el evento de Pentecostés? Unos mandamientos escritos en piedra. Dios está diciendo, pero llegará el momento en que yo voy a hacer un nuevo pacto con este pueblo. Y en ese nuevo pacto que yo voy a hacer con este pueblo, mis leyes estarán escritas en sus mentes, en su espíritu, en su interior. En el monte Sinaí descendió en forma de fuego, se sacudió violentamente y el dedo de Jehová escribió aquellos 10 mandamientos. Pero en el aposento alto descendió el Espíritu Santo como ascuas de fuego, se posaron sobre las cabezas. ¿Qué había dicho Jehová Dios? Escribiré mis leyes en sus mentes y en su interior. En su interior. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice el profeta Ezequiel, los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Estos son términos que el pueblo judío podía entender. Quizás tú y yo no, porque está hablando de la purificación de los sacerdotes antes de llevar a cabo sus rituales. La purificación del pueblo. Pero dice, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Ahora Ezequiel lo amplía un poco más. Pondré mis leyes, mis instrucciones en ellos, pero les daré un nuevo espíritu para que puedan cumplir con esas instrucciones. Agarre bien. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que puedan seguir mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y dice Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 10. Porque reprendiéndolos dice, aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y me serán a mí por pueblo. ¿Qué quiere decir esta palabra? El pacto se va a cumplir a través del pueblo de Israel, porque a ellos se le prometió. Pero no estaba encerrado solo para el pueblo de Israel. Vuelvo atrás. ¿Con quién se hizo el pacto de redención? Con Adán. Pero Dios dijo, lo voy a cumplir con este pueblo. Pero el alcance es para toda la humanidad, porque ya se lo había dicho Adán. Hebreos 10, 15 al 16 dice, y el Espíritu Santo también da testimonio que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes. Ahora bien, présteme atención. Aquí estuvimos hablando hace unos cuantos meses, creo, atrás, cuando estuvimos enseñando la carta de Hebreos, que la desmenuzamos completa. Y estuvimos hablando
de lo que Jesús representa en este pacto. Porque esto que dice el Antiguo Testamento a través de los profetas se cumpliría en Cristo. ¿Y cuándo se haría manifiesto? En el aposento alto. Por lo tanto, mis amados, aquella experiencia del aposento alto trasciende a una simple sacudida, a un simple sica va, sica viene. Va mucho más allá porque el trabajo del Espíritu Santo es más profundo. Aquello fue la manifestación visible de lo que ocurrió al ellos vivir esa experiencia. Ellos fueron transformados, sus personalidades no fueron anuladas. Ellos fueron transformados porque Dios no anula personalidades, Él modifica conductas. Tus características de tu personalidad tienen muchos elementos de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuela, de todo tu entorno, de toda tu formación. Pero el trabajo que viene a hacer Él es interno. Es interno. Por lo tanto, vemos aquí en Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra? Llegará el momento en que yo voy a escribir mis instrucciones, mis mandamientos, mis palabras en sus mentes y en sus espíritus. Y déjeme decirle algo porque quiero aclarar. Yo vengo de la iglesia pentecostal y yo creo en el bautismo del Espíritu Santo y en hablar lenguas y procurar los dones. No se equivoquen. No se equivoquen, yo estoy diciendo que la experiencia de Pentecostés trasciende incluso la manifestación de los dones, porque la manifestación de los dones no me habla del carácter de Cristo en tu vida. Puedes hablar lengua, puedes sanar enfermos, puedes libertar endemoniados, pero eso no me refleja el carácter de Cristo en tu vida. La palabra dice, Dios dio dones a los hombres. Esos son regalos de Dios. Y Él se los da a quien Él quiera, no se confunda. La palabra dice que llegarán algunos que dirán, pero Señor, si en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre libertamos oprimidos, y escucharán, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Por lo tanto, la manifestación de los dones no refleja el carácter de Cristo en tu vida. Lo que refleja el carácter de Cristo en tu vida es el fruto del Espíritu. Y dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es lo que produce el Espíritu en la medida en que yo me dispongo a hacer la voluntad de Dios y permitir que el carácter de Él sea formado en mí. Amén, iglesia. Por lo tanto, promovemos, como dice el apóstol Pablo, procuren todos los dones porque están disponibles para ustedes, la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Pero aún Pablo dice, pero yo les exhorto que procuren el mejor don, el de excelencia, el amor. Porque si hablas lengua y no hay amor en ti, eres como el platillo de esa batería. Lo estoy actualizando. Porque si le vendes todo lo que tiene y se lo reparte a los pobres y el motivo no es el amor a Dios y honrarle a Él, de nada te sirve. Puedes hablar todas las lenguas, todas las profecías, tener toda la ciencia, todo el conocimiento, toda la sabiduría, pero si la raíz, la motivación no es el amor y la compasión a tu prójimo, de nada te sirve. Así que él dice, el verdadero amor todo lo espera, todo lo soporta y todo lo que viene diciendo ahí. Tú dices, imposible yo amar de esa manera. Qué bien, estás en lo correcto. Imposible humanamente, por eso necesitamos el Espíritu. Porque Él es el que produce ese fruto. Tú no lo puedes producir, ni yo tampoco. El fruto del Espíritu. Por lo tanto, es el Espíritu el que lo produce en la medida en que me niego a mí misma y me someto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquí vemos a Jesucristo como el superior, como el que viene a cumplir. Por eso es que vemos el ministerio de Jesús que comienza, según el relato de Mateo. ¿A quién le escribe Mateo? A todos los que cogieron las clases aquí. A los judíos. Mateo le escribe a los judíos. Y como Mateo le escribe a los judíos, su evangelio comienza ¿con qué? Con una genealogía bien larga para que los judíos sepan que Jesús es el descendiente de David.
y puedan entender y aceptar que Él era el Mesías prometido en quien Dios había hecho el pacto. ¿Cuál pacto? Este nuevo pacto. Y Mateo, que le está escribiendo a los judíos, quienes decían que su padre era Abraham y que ellos sabían de dónde habían salido y vivían aferrados a la ley de Moisés, Mateo les escribe y dice, y el ministerio de él inició. ¿Cómo inició el ministerio de Jesús según Mateo? Con el Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. ¿Qué es el Sermón del Monte? Rompiendo con paradigmas, reeducándolos, reenfocándolos y dándole un nuevo significado a la ley dada por Moisés. Jesús viene impartiendo enseñanzas y principios que te obligan a pensar, a analizar, a evaluar. Cuando dice, oíste que fue dicho en la ley de Moisés, mas yo os digo esto. Escuchaste que la ley enseñaba esto, pero yo te voy a decir, esto es así. Eso es lo que encierra el Sermón del Monte. Y comienza con las famosas bienaventuranzas. Y las famosas bienaventuranzas dicen, bienaventurados los que lloran. Por lo tanto, Él viene rompiendo paradigmas, como que yo soy bendecido porque lloro, porque sufro, porque padezco. Si se supone que yo soy el pueblo de Dios, que debo ser cabeza y no cola, que puedo prestar y no pedir prestado, y ahora este hombre está diciendo esto, obligados a analizar sus enseñanzas. Incluso en esos capítulos se establece el principio de cuando ores, no lo hagas como esos hipócritas fariseos. Cierra la puerta en tu habitación, porque todo lo que hagas en privado, el Padre Celestial te recompensará en público. Cuando ayunes, no lo hagas como esos hipócritas que ayunan. Hazlo en privado, lávate la cara, sal, porque ellos se daban azotes, salían con ceniza, salían con saco, era para que la gente supiera que ellos estaban en ayuno. O sea, no lo hagas como esos hipócritas. Tú lávate la cara, sé feliz, disfruta tu ayuno, porque lo que tú hagas en privado, tu Padre Celestial te recompensará en público. Pero interesantemente coloca las ofrendas en el mismo nivel de la oración y del ayuno. Y dice, y cuando ofrendes, tampoco lo hagas de esta forma, hazlo de esta manera. Él viene reenfocando, obligándolos al pensamiento, a trabajar con lo que ellos habían aprendido, dándole un nuevo significado. Pero escuche bien, todo esto era palabra, enseñanzas, principios. ¿Qué había dicho Él? Llegará el momento en que escribiré en sus mentes y en sus corazones. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Escribiendo, dando instrucciones, impartiendo principios del reino, enseñándoles, impartiéndose, invirtiéndose, la palabra encarnada, el verbo encarnado, invirtiéndose. Por eso vemos el capítulo 17 de Juan cuando dice, ya les he dado, ¿qué? Tu palabra. Ya les he dado los principios que lo acercan a ti. Ya les he revelado quién tú eras. Me he dado a ellos, me he invertido en ellos. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a las palabras de Jesús? Sus palabras son vida eterna. Por lo tanto, esas palabras, esas enseñanzas eran inversión de vida eterna, pero todavía no tenían vida en ellos. Eran palabras enseñadas, eran principios enseñados. Por eso les dijo, cuando yo me vaya, ustedes van a buscar la investidura del Espíritu, porque el Espíritu es vida. Por lo tanto, la palabra que ha sido escrita en ustedes va a tomar vida cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida a la palabra que Él había invertido en ellos. Esa es la experiencia de Pentecostés. No solamente esa palabra tomó vida, sino que los impulsó a ser testigos. Por eso cuando hablaban, cuando caminaban, dice la palabra que aún la sombra de Pedro
los enfermos se sanaban. Por el contenido que había en él. ¿Cuál contenido? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, mis amados, quiero darte estos 5 puntos para ir resumiendo sobre lo que implica lo que ocurrió en el aposento alto. Porque de la experiencia, como dije anteriormente, y vuelvo y repito, habló nuestra amada pastora Julie. Mis amados, ¿qué implicaciones entonces tiene? Él viene enseñando, invirtiéndose, Él, la palabra encarnada, el verbo de Dios, Dios mismo, impartiéndose, todo esto. Cuando estaba allí en aquel aposento para tomar la última santa cena, ¿qué se estaba celebrando? La Pascua. Allí se presentó como el Cordero. Recuerden, Pentecostés 50 días después. En esa Pascua se presenta como el Cordero de Dios. Estaba cerrando el ciclo de lo que había hecho allí en Egipto en aquella noche. Aquella noche en el aposento alto, Él expresó unas palabras que Lucas registra. ¿Cuánto tiempo he esperado para llevar a cabo esta cena con ustedes? Porque luego de esta no volveré a tomar la copa hasta que esté allá arriba, que es la última copa de 4 copas principales que ellos tomaban en esa Santa Cena. Lo que pasa es que la que tú y yo conocemos es la copita que te damos aquí desechable. Pero para la Pascua eran 4 copas. Yo les hablé de eso un día, otro día les hablo porque nos quedaríamos aquí lo que significa cada copa. La tercera copa es la celebración de vida eterna en las bodas del Cordero. Esa es la cuarta y la última. Pero Jesús está allí diciendo esto, y ayer el pastor David Greco, mire, escuchen el mensaje, porque yo no les voy a predicar el mensaje que David Greco predicó. Es para que usted lo estudie, lo analice y lo mastique bien. Y esté bien abierto su mente, porque son unos principios espirituales poderosos y de gran revelación. Solo les adelanto esto. Jesús dijo, ¿cuánto tiempo he esperado para hacer esto? Basándome en el mensaje de David Greco ayer, ¿cuánto tiempo ustedes creen que fue? 3 años. ¿O desde que nació? 33 años para ese momento. No, desde la eternidad. Ese evento ya estaba registrado en la eternidad, cuando todavía ni el cielo ni la tierra habían sido hechos. Porque la palabra dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y si Él murió, resucitó antes de la fundación del mundo. O sea, toda la historia estaba ya escrita antes de Él llegar. Por lo tanto, viendo la historia desde la eternidad, Jesús dice, ¿cuánto tiempo he esperado? O sea, esto se planificó desde la eternidad. Pero hoy yo estoy aquí en el tiempo presente cumpliendo para que tú veas y creas lo que mi Padre había diseñado desde la eternidad. Y es que este es el nuevo pacto que hago con ustedes. Este vino representa mi sangre que por vosotros será derramada. Pero cuando Él está haciendo el pacto de redención, después de la cruz, lo está haciendo allí, en esa copa. Por eso Pablo dice, lo que yo personalmente recibí del Señor. Este acto es un acto de vida y de muerte. Porque cada vez que tomo esta copa, la muerte de Cristo anuncio. El poder de la muerte y de la vida manifestado cada vez que yo tomo esta copa, esta cena, esta comunión. Y allí está Jesús estableciendo el nuevo pacto en aquel aposento. Él dijo, coman de este pan, que es mi cuerpo, que por vosotros será ¿qué? Partido. Y esta es mi copa, que representa la sangre del nuevo pacto. Él dice, con esto hago, no voy a hacer, hago un nuevo pacto con ustedes. Y cuando lleva a cabo eso, que es en esa última noche, que luego se va a orar,
es cuando llegan a apresarlo y el resto de la historia ustedes la saben. Por lo tanto, ¿quién es la nueva ley escrita? Daré nuevas instrucciones y las escribiré en su mente. Cristo. Cristo. Ahorita cantábamos el centro de todo es Cristo. Cristo, Jesús, Jesús, la palabra encarnada, la palabra invirtiéndose, la palabra enseñando, la palabra ahora ante el sacrificio de la cruz, la palabra resucitada, y esa palabra resucitada es la que nos encomienda a nosotros hoy vivir en ese nuevo pacto. ¿Qué imparte vida a ese pacto? El Espíritu Santo siendo derramado. Por eso el autor de Hebreo habla y presenta a Jesucristo como superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a los sacerdotes. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él vino a establecer ese nuevo pacto. Entonces la experiencia de Pentecostés tiene un significado más profundo, mis amados hermanos. En el antiguo pacto dice la palabra que Dios guió externamente al pueblo. Dios guió al pueblo usando a Moisés. Dios guió al pueblo usando los sacerdotes. Dios guió al pueblo usando a los profetas. Dios guió al pueblo, dice la palabra, tomándolos de la mano. Pero en el nuevo pacto, dice la palabra, Dios guiará a su pueblo internamente. Por medio del Espíritu Santo nos da su consejo, sus instrucciones, su guianza. En el antiguo pacto lo que se hacía era recordar los pecados cometidos, incluyendo al sumo sacerdote, que también pecaba. Pero en el nuevo pacto no hay recordatorios del pecado pasado. Dice, nos atestigua el Espíritu Santo que después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, en sus corazones, y dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el antiguo pacto los pecados solo se cubrían con la sangre de los animales, pero en el nuevo pacto los pecados son quitados y la naturaleza es cambiada. En el antiguo pacto nada se podía hacer con una conciencia culpable, no había provisión interna, pero en el nuevo pacto se hizo provisión para limpiar la conciencia de pecado. En el antiguo pacto, basado en sangre de sacrificios de animales, pero en el nuevo pacto es con la sangre misma de Jesucristo. Él es el Cordero. Él es la sangre, su propia sangre. Él es el sumo sacerdote. Él aceptó el sacrificio siendo el Cordero de Dios. Él va ante el Padre con ese sacrificio. Y es como si le dijera al Padre, si aceptas este sacrificio de mi sangre, entonces aceptas toda la humanidad. Yo morí por ellos. Y el Padre dijo, lo acepto. Te acepto a ti en este sacrificio perfecto y los recibo a todos aquellos que hayan recibido este sacrificio como el único y verdadero. Iglesia, ahora Jesús a la derecha del Padre se convierte en un mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué Salvador tenemos? Entonces, la sangre de Jesús derramada en el suelo del Calvario es la misma sangre que ahora en el lugar santísimo del cielo clama a Dios, no por venganza, sino por justicia, a tu favor, a mi favor. Cuando cometemos algún pecado, y no estoy hablando de la persona mundana, no estoy hablando de la persona que peca deliberadamente, quizás pudiera incluir aquel que conociendo esta verdad, como quiera decide vivir bajo sus términos con el Señor. Ya esos son otros 20 pesos. Porque si tú sabes lo que debes hacer y no haces, se convierte en pecado. Estoy hablando del que no conoce a Dios.
porque es el que conoce a Dios, procura andar en su voluntad, en obediencia a su palabra. Y podemos fallar, pero dice, hijitos, si pecares, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, mis amados, Él hizo el sacrificio perfecto. Cuando Él habló de no se vayan, quédense aquí orando, y voy resumiendo, quédense aquí orando hasta que llegue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegue, recibirán poder. Y dice la palabra, para ser testigo. Pero ese poder, lo primero que viene a ser para nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros, lo primero que viene a hacer en nuestra vida, más allá de hablar lengua, más allá de esa manifestación y esa experiencia que es parte de ese poder, implica fuerza espiritual para cambios espirituales. Ese poder viene a implantar los designios de Dios. Ese poder viene a darle vida a las instrucciones de Dios a través de su palabra. Ese poder viene a impartir las intenciones. Significa que Dios ha liberado toda su intención para hacer cumplir sus propósitos, según lo concibió desde antes de la fundación de los siglos y las edades. Ese poder nos alinea para cambiar cosas dentro de nosotros y luego poder cambiar cualquier cosa fuera de nosotros. Cuando el Espíritu Santo emplea su poder para cambiar nuestros pensamientos, entonces podrá cambiar cualquier realidad exterior nuestra, pero desde la plataforma de los pensamientos cambiados. Es decir, cuando Dios trabaja con nuestros patrones de pensamiento, traduce el poder del Espíritu Santo a creencias correctas, a un lenguaje correcto, a hacernos aptos precisamente para ese poder. Si creemos que el poder del Espíritu Santo es para asuntos personales, estamos dañando esa relación. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo es para adelantar los asuntos del Espíritu. ¿Y qué vino a hacer el Espíritu Santo? A capacitarnos para cumplir con los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El mismo que tuvo con su Hijo, que hablara de Él, que revelara quién es Dios, que revelara el corazón paternal de Dios, que nos dijera a todos nosotros que Dios vino a reconciliarnos con Él para hacernos hijos de Él y compartir con otros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Porque todos nosotros éramos enemigos de Dios, pero hemos recibido la palabra de reconciliación, hemos sido reconciliados con Dios y Dios ha escrito sus designios, su voluntad, sus intenciones. Ahora, no en una roca, no en un librito. Él le interesa mi vida interna. Él le interesa lo que está ocurriendo dentro de mí. ¿Por qué? Porque Él ha vertido de manera ilimitada su espíritu morando en mí, en este mundo imperfecto, transformándome cada día, dice la palabra, de gloria en gloria, hasta lograr el carácter de Cristo en mí, que no es otra cosa que su imagen. Amén, iglesia. Me ocupa lo siguiente, y yo quiero, ya terminé, cerré la iPad, escuche bien. Hice este recorrido de la palabra, de la historia, de manera intencional, porque me ocupa como pastora, en este tiempo que estamos viviendo. Si Él vino a implantar su ley y entiéndase su palabra, sus principios de los que habló en el Nuevo Testamento, si Él dijo, llegará el momento en que la escribiré en sus mentes
y en su interior, para que ellos puedan ser transformados y compartan con otros. ¿Qué ocupa mis pensamientos hoy? ¿En dónde estoy poniendo mi atención hoy? En ese terreno sagrado, en ese lugar santísimo que yo estoy colocando. Porque si Él no encuentra espacio para Él comunicar sus designios, sus intenciones, sus instrucciones en el terreno de mis pensamientos, entonces, ¿qué está ocupando ese espacio? Si Él dice no solamente en sus pensamientos, sino que en su ser interior, entonces, ¿qué está ocupando en el manejo de mis emociones? ¿Hacia dónde están respondiendo mis emociones, mis conductas, mis acciones? ¿Qué me está ocupando a mí hoy? Porque el derramamiento del Espíritu, repito, fue una experiencia trascendental, pero transformó a los que estaban allí y los empujó a compartir este evangelio. ¿Qué me detiene a mí ahora? ¿Qué me está deteniendo a mí en esa experiencia con Dios? Si Él ha escrito en mí, bien dice la palabra, ama al Señor tu Dios con todo lo que piensas. Ama al Señor tu Dios con todo lo que sientes. Ama al Señor tu Dios con todo lo que haces. Eso es lo que significa con toda tu mente, con toda tu alma, que es el alma, las emociones, con todas tus fuerzas. ¿De qué está hablando? De esta biología, mis acciones, mi conducta, mi comportamiento. Ese mandamiento no ha cambiado, ese mandamiento no fue emplazado, ese mandamiento no caducó. Jesús lo volvió a confirmar. Dijo más: amen como yo los he amado. No guarden conflictos con nadie. En este tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué está deteniendo el progreso de Dios en tu vida? ¿Qué planificó Dios desde la eternidad hacia tu vida? Que ya la había concebido desde la eternidad y tuvo que vivir todos estos procesos de pactos y promesas hasta que tuvo que enviar a su propio Hijo en el sacrificio perfecto y luego dejar con nosotros su Santo Espíritu morando en nosotros. ¿Qué me detiene a mí en este avance espiritual? Ayer David dijo unas palabras que se quedaron muy marcadas en mi mente y en mi espíritu. Fuiste, no me lo está diciendo a mí, lo está diciendo a la congregación, pero yo todo lo agarro como un asunto personal. Si yo fui concebida desde la eternidad y Dios estableció los designios y el diseño y todo lo que yo haría en su nombre, ahora en esta realidad de este tiempo, que yo estoy deteniendo para que Dios haga lo que ya Él había determinado sobre mi vida desde ese tiempo. Pregúntate, ¿dónde tú estás con Dios? ¿En cuál es tu posición con Dios? Yo le pido al Espíritu Santo que te traiga mayor revelación de la que yo te he podido impartir aquí por la palabra. Como hija de Dios, como hijo de Dios, aquí hoy, en este lugar, y tú que estás conectado o conectada a través de esta plataforma, ¿qué está deteniendo el avance de Dios en mi vida después de todo esto que Dios ha hecho a mi favor? ¿Qué excusas yo le estoy poniendo a Dios que solamente me satisfacen a mí? Porque allá en el cielo nadie tendrá excusas. ¿Qué razones, qué argumentos yo estoy poniéndole a Dios para no hacer lo que Dios desde la eternidad concibió que yo haría? Y me ha dado todos los recursos para hacer, empezando con su Hijo Jesucristo, con el derramamiento del Espíritu Santo. Dice Pedro: todo lo que pertenece a esta vida, todo lo que yo necesito para esta vida, nos ha sido dado. Todos los recursos, promesas, pactos, espíritu ilimitado, poder, unción,
gracia, revelación, discernimiento, ciencia, conocimiento. Todo nos ha sido dado. Y nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. O sea, yo no puedo decirles que soy humana, no puedo, porque Él ha vertido su espíritu en mi vida. Y de esa forma me hace ser participante de su naturaleza divina. ¿Qué yo estoy diciéndole a mi propia mente para no hacer, para no decidir? En someterme a Dios, a su palabra, y estar a su disposición para hacer su voluntad. Yo quiero que inclinen sus rostros ahí donde están. El Espíritu Santo marcó un tiempo que ya había sido planeado desde la eternidad. El Espíritu Santo simplemente hizo realidad algo que estaba concebido desde la eternidad. Pero eso también marcó un punto de la historia. No hay nada que impida que tú cumplas con lo que Dios te dijo. Hay gente aquí que ha archivado sus talentos, sus dones. Aquí hay gente con un llamado fuerte a una misión específica y simplemente la han engavetado. Aquí hay gente que saben que Dios tiene un trato especial con ellos y que Dios en un momento dado estaba haciendo cosas poderosas en sus vidas, pero sus propias decisiones los han llevado a simplemente postergar y postergar. Y por postergar no has encontrado nuevamente la ruta para retomar. Por usar ciertos argumentos en un momento dado, has perdido el norte y ahora no sabes cómo retomar. Pero en esta preciosa mañana de hoy, el Señor nos dice, para eso yo vine, para deshacer las obras del enemigo. O sea, si es el enemigo el que está pretendiendo estorbar tu avance espiritual, tu crecimiento espiritual, pues entonces ya de él se encargó el Señor para deshacer sus obras. Por lo tanto, te quedas sin ese argumento. Creo que el asunto es tuyo personal y con Dios. Y como es tuyo personal y con Dios, Él no te está condenando. Él te está diciendo, retoma, hijo, retoma, hija, esos dones, esos talentos, ese ministerio que sabes que te hablé específicamente, que sabes que te hablé con claridad, retómalo, retómalo. El tiempo apremia y hay muchas cosas por hacer. Y lo que a ti te toca, y si no lo haces, Dios levantará a alguien, pero tú te quedarás con el dolor de saber que todavía Dios puede contar contigo. Si tú sabes que el Señor tiene un trato especial contigo y tú sabes que has postergado y has usado todos los argumentos sabidos y por haber, en esta preciosa mañana yo te invito que ahí mismo en lo personal, ahí, en lo privado, tú y Dios, de forma personal, ponte al día con el Señor. Ponte al día con el Señor. Dialoga ahí. Te voy a dar unos cuantos minutos. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Pero que salgas de aquí determinado y determinada a retomar, a posicionarte nuevamente en donde Dios te quiere usar y que tú sabes en donde Dios te quiere usar. Abba, Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por lo que tú has hecho, Señor. Gracias por hacernos participantes de este nuevo pacto. Gracias por permitir, Señor amado, vivir en este nuevo pacto. Gracias por tu Santo Espíritu que le da vida a esa palabra.
Gracias porque oraste por mí aquel día en que de rodillas no solo intercedías por tus discípulos, sino por los que habrían de ser alcanzados por la palabra de ellos. Porque por esa palabra yo estoy aquí. Pero saber que tú oraste por mí desde ese momento, Señor, es tan maravilloso, es tan grande. Te lo agradezco profundamente. Oraste para que no me faltara nada, para yo vivir una vida victoriosa. Tú oraste, Señor, no para que yo fuera arrebatada de este mundo, sino que fuera protegida en este mundo. Tú oraste para que no me faltaran las fuerzas. Tú oraste por mí, Señor amado, para que en este tiempo yo pudiera mantenerme firme en tu palabra, en tu nombre. Gracias, Jesús, por esa oración. Porque por esa oración estoy aquí, Señor. Y lo único que te pido, Señor, que en este tiempo yo pueda llevar a cabo todo lo que tú concebiste desde antes de la fundación del mundo sobre mi vida y a través de mi vida. No quiero dejar una sola asignación sin hacer de lo que tú concebiste desde la eternidad que yo haría. Porque se trata de tus fuerzas, se trata de tu llamado, se trata de tu asistencia, se trata de tu socorro, se trata de tu unción, se trata de tu poder. En fin, se trata de ti y lo que tú concebiste que yo haría. Y yo lo quiero hacer en tu nombre y con tu ayuda, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra entre profundamente en los corazones, en las vidas, en los que han recibido esta palabra. Este pacto que dice, este nuevo pacto ha sido establecido sobre más grandes y mejores promesas. Este pacto ha sido establecido sobre mejores y más grandes promesas. Pero bien dice tu palabra, Señor. Y cierro con este versículo de la palabra del Señor. Pueden estar de pie, iglesia. Bien dice la palabra del Señor en Hebreos 12:21. Mirad que no desechéis al que habla. Está hablando el autor de Hebreos. ¿Quién habla? Jesucristo. El autor de Hebreos está diciendo, el que está hablando es Jesucristo. Él es la palabra encarnada. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde el cielo. Y dice, retengamos con temor y temblor esta grande salvación. Iglesia, el precio que tuvo que pagar Jesucristo por nuestra redención es incalculable. Y esa redención establece ahora mejores y más grandes promesas. Y Él mismo nos dice, acérquense en plena confianza al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Porque su interés, como decía ayer David Greco, el interés del Padre es tener muchos hijos. El interés de Jesús, su Hijo, es tener una novia. Y el interés del Espíritu Santo es tener un lugar donde morar. Y ese eres tú y somos yo, los hijos y las hijas de Dios, la novia de Jesucristo, la morada eterna del Espíritu Santo. Por lo tanto, afirmémonos, sigamos adelante
y démosle un sentido correcto a lo que ocurrió en aquel aposento alto, más allá de una experiencia aislada. Es vida resucitada, es vida que transforma, es la palabra de la reconciliación y el único motivo que seamos testigos donde quiera que vayamos. En esta hora sean todos bendecidos y bendecidas. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. Por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, se cerrará, tengo Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, se cerrará, tengo libertad. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, se cerrará, tengo Sean todos bendecidos. Recordemos mañana el Zoom a través de la plataforma, la reunión de oración. Mañana, el martes, estaremos aquí en el discipulado presencial. Viernes, no, los jóvenes están los viernes. Y continuamos, ¿no? Esta semana que ha comenzado de la mano del Señor. De la mano del Señor. Cuando ella predicaba ahorita y oramos ahora para ser despedidos,
dice que Jesús llamó a unos grupos y los separó y le dijo a un grupo: por cuanto me viste enfermo, me fuiste a visitar, cuanto fuiste y me sanaste, cuando fuiste me viste preso, me visitaste. Y ellos le preguntaron: ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos preso? Y Jesús les dice: por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y contrario al otro grupo, entonces los que han leído eso saben lo que ocurre, ¿no? Es importante que eso Dios que ha puesto en ti, ¿no? Que lo lleves a cabo. Padre, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por esta bendición, Señor, que nos concede de llegar aquí, este tiempo maravilloso en que nos pones y nos llevas a reflexionar, Señor, una vez más, Señor. Gracias por tu misericordia y por el gran amor con que nos has amado. Gracias porque a través de ese nuevo pacto abriste el velo, esa cortina que nos separaba de ti, y ahora tenemos acceso directo a tu santa y bendita presencia. Gracias, Señor. Bendigo este pueblo. Declaro salud, paz, gozo, justicia y prosperidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por este día maravilloso en el cual continuamos alegrándonos y gozándonos en ti. Amén, amén. Dios les bendiga, que tenga un buen día y buen provecho a todos. Amén.